Bien. Le. Voy de más sencillo a más complejo. La preposición o el conector más básico o más natural en la frase va a ser le. Le lo vamos a poder utilizar para varias relaciones que se establecen entre los objetos y las personas o los objetos y los objetos. Entonces, podrías encontrarte frases como jaor, la luz, le, ish. Y en esta frase estamos diciendo, la luz es para el hombre. La primera acepción que siempre vamos a agregarle a la preposición le es la acepción de destino o beneficiario. Entonces, la primera parte afirma, ¿no? Esta es la luz o la luz es, ¿para quién es? Para el humano. Si la luz fue creada para el humano, entonces después la luz se puede convertir en una posesión del ser humano y cambiamos la intención de le agregándole un shin. Entonces haces el conector de posesión. Haor, shel. Teníamos el le que originalmente era a, para o destinado a tal persona. Y ahora con el shin hacemos la posesión. Shel haish. La luz del hombre, la luz que le pertenece al hombre. Entonces, en estas frasecitas vamos a diferenciar siempre el destinatario, el beneficiario, y en el segundo caso vas a indicar al poseedor. Y no, o beneficio, y abajo va a ser poseedor. Como les recomendaba en la sesión anterior, estas estructuras las pueden ustedes permutar con diferente vocabulario y así repasan tanto la estructura como el vocabulario. Entonces, podemos cambiar por como aquello que se va a destinar a alguien, o en el caso de abajo, or la luz que le pertenece a alguien. Vamos a cambiar entonces. ¿Quién habló? Por ejemplo. Perdón. No, está bien, ahorita te doy la palabra. Vamos a utilizar, por ejemplo, ahora la palabra ares, tierra. Y la palabra Adam, humano. Y la permutamos con la estructura de destino beneficiario. Para expresar que la tierra fue creada o la tierra fue hecha para el humano en beneficio del humano. Haaretz, la Adam. Y como resultado de la primera frase viene la posesión. Si la tierra fue creada o es hecha para el hombre, Haaretz Shel Haadam. Entonces, la tierra es del humano. En el le, ¿se pronuncia le o la l solita?
cuando no tengas artículo, como en este caso, una shba en posición inicial va a sonar siempre como una E breve, le. Aquí va a ser le. La luz para un humano, para un hombre. Y lo mismo para pronunciar, por ejemplo, B. Como está en posición inicial, B se pronuncia con E breve y no la vocal cero. La shba solamente la vamos a pronunciar como silente solo si está en posición intermedia o posición final. Si ves que está al inicio, es E chiquita. Si está en medio o al final, ahí sí ya es silente, ya no la pronunciamos. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? No. Muy bien, entonces, vamos a continuar hoy con cómo construir frases nominales, o sea, frases cuyo núcleo sean nombres de cosas, objetos, entes, para después pasar a la formación de oraciones otra vez. ¿Sí? Entonces, si recapitulamos lo de la sesión anterior, teníamos, uno, importante recordar la concordancia de género. Lo masculino siempre va con lo masculino y lo femenino con lo femenino. Por eso teníamos el Ze'av, este es un padre, Zot Em, esta es una madre. En la frase sustantivo-adjetivo también conservamos esa concordancia. Av Tov, un padre bueno, Em Tová, una madre buena. Podríamos hacer una oración demostrativa, incluyendo al pronombre ze, el sustantivo av y su adjetivo. Ze'av Tov. Este es un padre bueno. Continuamos con la concordancia y en el femenino, Zot Em Tová. Esta es una madre buena. Y si teníamos verbos, recordemos, siempre el verbo lo vamos a colocar como primer palabra. Es el que rige toda la oración. Va ab, vino un padre bueno. Va ab tov, va a em tova. En todos estos casos, estamos hablando de un padre, una madre. En los ejemplos de delante, ven, un hijo, sus, un caballo, ish, un hombre, aj, un hermano, melech, un rey. Eso significa que las palabras están indefinidas. Por lo tanto, voy a pasar aquí a la parte de vocabulario. Cuando nosotros veamos una palabra, ya sea aislada o dentro del texto, y la palabra está solita, significa que está en su forma de cita. Y su forma de cita ya trae automáticamente el un o una en español que utilizamos para decir que es cualquier objeto. Entonces, si estamos hablando en indefinido, podemos utilizar, por ejemplo, este pronombre para presentar a los objetos o a las cosas. Esta palabrita, este pronombre, es hine. Y es de los pronombres que más se repiten en el texto bíblico. Hine sirve para presentar o para señalar a un objeto en la cercanía.
podemos traducirlo como he aquí o aquí está. Entonces, podemos presentar cosas de manera general. Podemos decir, Hine Gad. Hine Gad. He aquí un cordero. Hine Dag. He aquí un pez. Hine Gan. He aquí un jardín. Hine Gag. He aquí un techo. Hine Yang. He aquí mar. Hine Af. He aquí una nariz. ¿Sí? Y nos podemos ir prácticamente con cualquier objeto, persona, animal, ente, presentarlo de manera genérica. Aquí está Hine Em. He aquí una madre. Ah, dime, Fernando. ¿Es Gine o Jibe? Hine. Ah, ay, perdón, sí tienes toda la razón. Error mío. Disculpa. Hine. Gracias. Bien. Entonces, ¿sí está claro? Ahorita estoy utilizando este Hine, entonces, para introducir cosas que no son definidas. Y lo hago para introducirnos al tema. Lo que vamos a hacer ahora es definir o hacer específicas todas estas palabras. En la primera parte del curso, simplemente dijimos que el artículo o la partícula que podía definir un objeto, una persona, era el prefijo ha. Y en algún momento algunos de ustedes señalaron por qué a veces el artículo podía llevar un kamats, una vocal A larga, y por qué a veces podía llevar un pataj, una A corta. Entonces, justo llegamos a esta partecita donde vamos a ver esas minucias, esos detallitos de, ¿por qué es una vocal y no otra? En la parte anterior lo que hicimos era la lectoescritura, aprender a leer y escribir y medio identificar algunos elementos de la gramática. Ahora vamos a detallarlo. Entonces, como ya sabemos, el prefijo ha significa indica el artículo definido. Define, hace que ese objeto que antes era cualquiera, por ejemplo, luz, ahora sea la luz conocida, la luz poseída, la luz, una luz en particular. Y vamos a tener que entonces dividir el artículo en dos tipos. Como les decía, vamos a tener el artículo con vocal larga, el artículo con kamats, y tenemos el artículo con pataj, con vocal simple. ¿Cuándo va a ir uno y cuándo va a ir otro? Para eso tenemos que recordar primero cuáles son los sonidos guturales. De las 22 consonantes del alfabeto, vamos a tener 5 que se consideran guturales o también son sonidos faríngeos, porque se hacen en la parte de atrás de la garganta.
Los 5 sonidos guturales van a ser Aleph. Aleph, recordemos, ese es el sonido que se produce cuando cerramos muy rápido las cuerdas vocales. Casi es inaudible y por lo tanto la Aleph la identificamos más con la vocal que tenga bajito o alado. Entonces la Aleph va a ser la primer gutural porque es la más profunda. La segunda gutural es la Hey. Hacer pasar el aire entre la laringe sin que nada se toque. Entonces, Aleph, Hey, Ain. Ahí movemos la raíz de la lengua, la pegamos hacia atrás, Ain, como si quisiéramos devolver. Y aquí también entra la Het, que es la J que se hace arriba en la úvula, en la campanita. Y la Resh. Estos serían entonces los 5 sonidos guturales. Aleph, He, Ain, Het, Resh. Si el nombre de mi objeto empieza con cualquiera de estas consonantes, entonces el artículo que he de utilizar para definirlo tiene que ser con kamats, con una vocal larga y fuerte. Por ejemplo, or, luz. Or, luz. La luz, ha, or. Or, ha, or. Y la fuerza se queda en el artículo. Or, ha, or. Con hey, por ejemplo, tenemos har. Har, monte. Entonces, si queremos decir el monte, ha, har. Ha, har. El monte. Con ain tendríamos, por ejemplo, ain. Justo ain, el nombre de la letra, es ojo. Entonces, ain, un ojo. Ha'ain, el ojo. Con het, Jaim, la vida. Jaim, la vida. Hajaim, la vida. Y con resh, rosh, cabeza. Osh, haosh. Entonces, si nuestra palabra que vamos a definir empieza con Aleph, Hey, Ain, Het o Resh, la vocal del artículo es fuerte. Or, luz. Ha, or, la luz. Har, monte. Hajar, el monte. Ain, ojo. Ha'ain, el ojo. Voy, Fernando y Luis. Jaim, Jaim y Osh, Hagosh. Fernando, tú primero, por favor. No, es que, bueno, me saltó una duda. Casi todas las palabras son como triadas, ¿no? Casi todas son 3 letras, pero en la de monte, no, solo son 2. Entonces me saltó eso, o si antes escribía con alguna otra. Sí, buena pregunta. Hay algunas palabras que van a tener solamente 2 consonantes porque
con el tiempo, alguna de sus raíces o bien se cayó, se hizo débil, o porque la segunda y la tercera raíz es la misma. En el caso de palabras, por ejemplo, como har, la raíz es harar. En hebreo antiguo se decía así, harar. Pero conforme fue pasando el tiempo, palabras como harar, y te les voy a poner otra. Ya vimos también, por ejemplo, levav. Levav era la palabra antigua para lev, para corazón. Entonces, palabras como estas, conforme fue pasando el tiempo, esa duplicación, el hecho de tener dos consonantes que sonaban iguales, los hablantes de aquella época encontraron que era mucho más eficiente o mucho más fácil fusionar esos dos sonidos como si fuesen uno solo. A eso se le llama geminación y es un proceso bastante común en el hebreo y en las lenguas semitas y afroasiáticas. Si una raíz comparte si una raíz tiene dos consonantes compartidas, se van a fusionar, como en el caso de harar, mejor nada más se quedó como har. Lo mismo pasó con levav. Levav se fusionó a lev. Y hay muchas, por ejemplo, Hagag, festividad, se fusionó a simplemente Hag. Entonces, el origen de muchas de estas palabras que veas de solo dos raíces esto es seguramente una geminación. Gracias, prof. Lo que sí estoy viendo es que casi todas eran con A, ¿no? Harar, Habab. Exactamente, justo esa A, Harar, Hagag, Levav. Por ejemplo, una que hayamos visto ya, Gan, jardín, también es Gnan o Gonen. Entonces tienes ahí esa nenine, para no pronunciar Ganan, nada más, mejor Gan, uno solo. Gracias, prof. De nada. Y Luis Fernando, por favor. Soy yo, Jime. Ah, Jime, perdón. Es que yo decía, ¿quién es Luis Fernando? No, sí, es que... Dime. Bueno, esa me da igual como pero que mencionó la palabra rol, ¿cómo traduciría el shmuel al español? No te entendí. A ver, otra vez porque se cortó. Ahí. A ver, intenta ahí, por favor. O sea, me surgió también la duda, ¿cómo traducir al español? O sea, ahí me confundo mucho si no encuentro el la. O sea, ¿tienes duda de cómo traducir este ja? Es que no se oyó. Si nos pones en el chat tu duda, porque se oye cortado. A ver lo que nos ponen. Jimé.
Profe, ahí me Ay, es que... A ver, ahora sí, intenta otra vez. ¿Qué? No te oímos. Es que se oye muy cortado, Jimé. Si no, ponme tu dudita en el chat. Bueno, a ver, en lo que nos pone su duda, Jimé. ¿Alguna duda entonces? ¿Cuándo ponemos el artículo con la vocal larga? Es cuando empiece con alguna de estas 5 consonantes de las guturales. Vamos a la práctica, entonces. Ahorita lo que nos pone su dudita, Jimé. A ver, entonces, observen las palabras. Ah, lo puso en WhatsApp, ok. Ay, En WhatsApp puso la duda. ¿por qué no me dice? Gracias, perdón, ahora vamos a ver. por ejemplo, es como en la, como ahorita que dijo eso de la ja y lo demás, ¿cómo se traduciría Shmuel Hu Rosh, o sea, al español? Ok, ya, entendí. Muy bien, perdón, Jimena. Si es que no se cortaba mucho cuando hacías la pregunta. Ok, ¿cómo traducimos preguntas? La oración Shmuel Hu Rosh. Cuidado aquí porque entonces nos estamos confundiendo con dos cosas. El que estamos viendo ahorita o lo que estamos revisando es el prefijo ja. Ja es el artículo. Lo podemos traducir al español como el, la, los, las, para definir objetos. Por ejemplo, rosh, para que tome una de las palabras que en la que tienes duda, y ha rosh. Rosh será cabeza, una cabeza cualquiera. Y hay que tener cuidado de acuerdo al contexto. Rosh es o la parte corporal, nuestra cabeza, con la que pensamos, pero también puede ser la palabra para referirnos a un inicio. Por ejemplo, si decimos Rosh Hodesh, cabeza de mes. Rosh Hodesh, cabeza de mes. O cuando nos referimos a un líder, a una persona que está a la cabeza de un grupo, vamos a decir, por ejemplo, Moshe, Moisés, Rosh, Israel. Moisés es una cabeza de Israel, o sea, de todos los líderes, de todas las cabezas que ha tenido Israel, Moshe es uno. Entonces, aquí estamos, como decíamos, en indefinido. Un inicio de mes o Moisés es uno de los líderes de Israel. Si le ponemos el artículo, entonces es la cabeza, el inicio o el líder. En la frase que preguntas, Jimé, dice Shmuel, Hu. Este Hu es él, pero él en español con acento. Él
como pronombre. Shmuel, él es, para enfatizar la identidad de Samuel. Y ahora sí, Rosh. Shmuel hu Rosh lo vamos a traducir como Samuel. Samuel, él es una cabeza, o para el contexto quedaría mejor, él es un líder de los muchos que podía haber existido en ese momento. Sí, Jimé, ¿con eso queda claro tu duda? Vamos a ver. Jimé. Creo que puso en el chat que sí. ¿Sí? Ya no sé, ya veo por un lado y por el otro. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, entonces, cuidado ahí. Esto es bastante común para nosotros como hablantes de español porque sí tendemos a confundirnos entre el niño y él es un niño. Entonces, este who es el pronombre con acento. Él es, él vino, él hizo. Y el ha va a ser el artículo, simplemente sin acento para definir. Ok, entonces, a ver, eso vamos a hacerlo juntos. ¿Cuál de todas estas palabras que están viendo recibiría el artículo largo? Em. Muy bien. Em. Entonces, ¿cómo lo leerías, Deyanira, completito? I. Em, muy bien. Y va con una A fuerte. I. ¿Dónde más? ¿Dónde más podemos poner un ja? Up. Perfecto. Entonces, ya. Muy bien. Ha'av, el padre. Ha'av, el padre. Ha'em, la madre. Sigan. Todos los posibles. Ha'af. ¿Cómo? Ha'af, la nariz. Muy bien. ¿Dónde más? No sé si ya me escucho, no sé, tenía broncas aquí con el... ¿Sí me oyen? Sí. Sí, ahí te escuchamos. Perdón, es que apunté aquí en OR. Perfecto, muy bien. Ok, sí, no veía que habías puesto por la... Muy bien, perfecto. Bien, Ulises. Jaor. ¿Dónde más? La luz, el padre. Uf. Ja, ja, of, muy bien. El ave. Sí, uf. Perdón, otra vez, Angélica. A ver, repite. Porque a lo mejor escuché mal. Ja. Off. Pero dije uf. Ok. Sí, off. Of. El ave. ¿Cuál otra? Jaaj. Jaaj, muy bien. El hermano. Falta una. Una.
¿Se rinden? Ruach. Muy bien. Haruach, el espíritu o el viento. Entonces, Haruach, Haor, la luz, Haof, el ave, Haem, la madre, Haaj, el hermano, Haav, el padre, Haaf, la nariz. Ya son entes o personas específicos. Tienen ese ja porque los conocemos con antelación, porque le pertenecen a alguien o porque están destinados a alguien. Entonces, primero podríamos decir Hine para presentarlo y decir Hine em, he aquí una madre. Haem, la madre. Shel, por ejemplo, la madre de David. Of. Si le quito el artículo, lo presento en general. Hine of. He aquí un ave. Haof Shel David. El ave de David. Luz. Or. Hine or. He aquí luz. Haor Shel Elohim. La luz de Dios. Hine, he aquí, Ruach. He aquí un viento o un espíritu. Arruach Shel Elohim. ¿Sí? Si vemos la diferencia, entonces, ¿cuándo aparecería sin artículo, solito? Y cuándo utilizarlo con su artículo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Perfecto. Entonces, eso es nuestro primer artículo. Vamos a ver cuándo usamos el artículo con el pataj, con la A chiquita. Por eliminación, decimos, entonces, si el artículo con kamatz, con A fuerte, lo ponemos con sustantivos que empiezan con gutural, con alef, con ain, con resh, con het o con hei, por eliminación, todas las demás palabras que no empiecen con gutural van a recibir el artículo con pataj. Pero va a ocurrir algo más. Entonces, el artículo con pataj o A simple va a ir con prácticamente todas las palabras, menos con las que empiecen con gutural. Y además de esto, este pataj siempre le va a agregar o le va a regalar, le va a aportar un dagesh a la consonante del sustantivo, a la primer consonante. Este dagesh, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transferir el acento a esa parte de la palabra. Vean, indefinido tendríamos melech. Melech, rey. El acento lo tengo que conservar en la penúltima sílaba, en melech, en la primera E. Melech. Al ponerle el artículo, no va a ser Hamelech. Entonces, hacemos una A normalita y la mem recibe este dagesh
que hace que suene el acento donde originalmente estaba, ahí en Melech. Entonces, Melech, Melech. De Yanira, pon mucha atención en el que sigue porque tenía que ver con el ejemplo, la duda que tenías hace ratito. Con cómo pronunciar la Shishba. Entonces, dijimos que el Shba lo vamos a pronunciar como una E breve solo cuando aparece en primera posición, en la primera letra de la palabra. Cuando ese Shba pasa a segunda posición, entonces ya no se va a pronunciar. Ese va a ser el caso para palabras como berit. Berit, sin artículo, lleva una E, un Shba quiescente. Es muy chiquita la B. Berit. Pero cuando ponemos el artículo toma la primera posición de la palabra, la bet pasa a segunda posición, recibe su dagesh para que siga sonando fuerte ahí el acento, pero ahora la shba se vuelve silente. Berit, un pacto. Habrit, el pacto. Como ya la shba no está en primera posición, se vuelve 0. Y queda como una sola sílaba. Habrit. Berit. Habrit. ¿Sí, Deyanira? Sí, o sea, en el español sería una sílaba compuesta, pero ahí sería, más que una sílaba compuesta, sería habrit. Es habrit. Oh, gracias. Entonces, a ver, te voy a poner otro caso. ¿Cómo leerías esta? Deyanira. Aquí estoy. Perdón. Sería es que no me acuerdo de la segunda. Es Pero es F, ¿no? a la ¿Es F. F? Muy bien. Exacto, es F. Ok, entonces sería kefar. Muy bien, exacto. Aquí, shba en posición inicial es una E chiquitita. Que far. Pero si le ponemos el artículo, ¿cómo cambiaría la pronunciación? Hakfar. Exactamente. Ha. Y ahí sí ya no se pronuncia. Hakfar. Hakfar. Kefar. Akfar. ¿Qué es kefar, perdón? Perdón. Pueblo. Pueblito, villa, rancho. Entonces, Kefar, pueblito, Hakfar, el pueblito. Gracias.
De nada. ¿Quién alzó la mano? Angélica. Y después Jime, por favor. Entonces, eso mismo puede pasar con el caso de la y de B también. Entonces sería lacfar. Por ejemplo, así. ¿Te refieres a esto? ¿Sí? Ajá, esa. Muy bien. Cuando tienes este tipo de cuando tienes dos ishbah juntos, exactamente. El primero sí se lee y el segundo no. Entonces es algo así como lejfar. Lekfar. Y en caso de la B, bekfar. Exactamente. Kefar. Okay. La primera, si en una palabra ustedes ven dos ishbah juntitos, el primero sí se pronuncia E corta y el segundo se hace silente, como en lejfar, bejfar. Okay, Y gracias. beba ya por nada. Jime, dime. No. ¿No? ¿Fernando? ¿O quién era? Sí, yo, en Hakfar, entonces lleva, la Kaf lleva un dagesh en sí, arriba. Ajá. O es no, porque el dagesh del centro es lo que la vuelve fuerte, ¿no? Exacto. Buena pregunta. Arriba, sin artículo, kfar tiene ese dagesh por fonética o por derecho. Todas las palabras que lleven bet, kaf y pe, esa bet, kaf y pe en posición inicial siempre deben de llevar dagesh. Siempre que ustedes vean una bet, una pe o una kaf, en primera posición siempre son fuertes y siempre llevan dagesh. Ese se llama dagesh débil porque es solamente un dagesh fonético. Cuando hacemos el artículo, o sea, ponemos cuando ponemos ja, para hacerlo definido, recorremos a la ja a segunda posición, o a la p o a la bet. Y eso hace que pierdan su dagesh original. Pero como el artículo por sí mismo le otorga un dagesh, digamos que esta kaf recupera el dagesh que había perdido. Entonces, este dagesh que tienes aquí es el dagesh del artículo. Cuando está sin artículo, es su dagesh propio o su dagesh natural. Ok, perfecto. ¿Sí? Solo con esas letras, ¿no? Exactamente. Okay. Sí, por ejemplo, gracias, profe. No, gracias a ti. Ve, por ejemplo, P, la palabra boca. P, boca. Si queremos decir la boca, sería ja. Pero, en ese momento, en el momento en el que ponemos el artículo, ¿me deja? Ahí está. No. Entonces, en el momento en el que agregamos el artículo, la P pasa a segunda posición y pierde su dagesh. Pero al mismo tiempo se lo agrega el artículo cuando se le pega. Entonces, por eso seguimos escuchando P fuerte. Entonces, P, ja plus P
HP. Ahí está. Entonces, ¿dudas? Como la mayoría de palabras no empiezan con gutural, no empiezan con Aleph, Ain, Het, Resh o Het, la mayoría van a seguir van a recibir este dagesh adicional para conservar su acento en la primera sílaba del sustantivo. Entonces, tenemos Shamayim, los cielos, unos cielos, no sabemos cuáles. Shamayim, Hashamayim, los cielos. Y ahí está. Esa sería prácticamente toda la gramática del artículo. Entonces, el artículo, artículo largo, guturales, artículo corto con consonantes simples. Y entonces, aquí, todas las que no pusimos hace ratito, llevarían una A simple. A y su dagesh del artículo. Hagad. Hadag, el pez. Gan, Hagan, el jardín. Hagag, techo, Hagag, el techo. Yamar, Hayam. Y aquí también llevaría dagesh. Hagab, la espalda. Hayad, la mano. Haben, el hijo. Hape, la boca. Halev, el corazón. Hapri, el fruto. Entonces, ¿dudas? No, profe, gracias. Muy bien. Ahora, vamos a ver una consecuencia importante de diferenciar cuando tenemos objetos definidos y objetos no definidos. Eso es algo que no ocurre en español. Y para eso me voy a cambiar de hojita. Y vamos a trabajar con esta, se las voy a mandar al ratito. Este vocabulario que les voy a mandar el día de hoy, sí les voy a pedir que le pongan empeño para aprenderse ahora sí los significados. ¿Sí? Porque la idea es que entre la sesión siguiente, en una clase más o en 2 más tardar, hagamos esta lectura simplificada. Entonces, esta es una imitación del texto bíblico, pero adaptada a nuestro nivel. Estamos en el proceso de conocer las palabras, de conocer los fenómenos del idioma. Entonces, vamos a poner atención primero. Ahorita vamos a ver los sustantivos, pero primero vamos a revisar los verbos. Y en especial vamos a revisar este y este. Esos van a ser nuestros 3 verbos base. El primer verbo, ¿quién me ayuda a leerlo? Vara. Muy bien. Empate. Es el verbo va, vará.
Entonces, recordemos, todos los verbos en su forma base o su forma simple, bueno, la mayoría van a presentar la vocalización AA, bara. Y bara significa creó. Es el verbo de creación. O sea, este es un verbo solamente ejecutable por el Eterno. Porque Él es el único que puede crear desde su propia voluntad, desde su... Yo digo, haya luz y hubo luz. Entonces, bara. Bet, hamatz, resh, hamatz, alef. Y la alef al final es silente. Bara. Luego, el segundo verbo, el que está aquí abajito, ¿cómo lo leemos? ¿Asa? Muy bien. No. Asa. Asa. Sí. Y ya vieron que, ¿qué tienen en común con bara? La vocalización AA. Entonces, ese es el signo característico de los verbos. Van a compartir la rima AA. Bara creó, asa hizo, hacer con las manos. Aquí fuiste tú, Fernando, ¿no? El que decías, ponías o ejemplificabas. Artesanía. Exacto, la diferencia entre el crear de, yo tengo el poder de crear y hacer la artesanía, el que intervengan las manos. Y el último verbito. Nathan. Casi. Natán. ¿Cómo? Natán. Natán, muy bien. Y otra vez, tenemos AA. Entonces, los verbos bara, creó desde su voluntad. Asa, hizo con sus manos, manipuló la materia prima. Y Natán, este es el verbo dio. Entonces, tanto el verbo bara como el verbo asa, como el verbo Natán, van a tener la misma estructura oracional. Si queremos utilizar estos verbos, o cómo los vamos a encontrar en el texto bíblico. Entonces, la estructura de la oración, recordemos, siempre va a ser verbo, luego sujeto, después objeto y vean lo que voy a poner. Voy a poner objeto creado, que bien también podría ser objeto hecho o objeto dado. Si lo quieren poner bonito en nomenclatura de gramática, sería objeto directo. Los objetos directos son las cosas directamente creadas, hechas o dadas. Y después, al final vamos a tener el beneficiario. ¿A quién o para quién fue creado o hecho o dado el objeto? Entonces, vamos a poner primero, comparar. Recordemos, empezamos con verbo.
Bara creó. ¿Quién creó? Elohim. Y ahora, ¿qué es lo creado? ¿Qué creó Dios? Y de este lado tenemos varias cositas que Dios pudo haber creado. ¿Quién me ayuda a leer? La primera ya la leyeron hace ratito. No, ¿cuál? No, la de arriba. ¿Mm? Or. Muy bien. Or. ¿Sí me escucha, papi? Sí, sabes que se te escucha cortado, Jimé. Entonces, hay palabritas que se te escuchan bien claras, pero de repente se oye como... Ahorita sí te escuché bien. Or. Entonces, or, luz. Luego, abajo. Yom. Muy bien. ¿Qué es yom? Día. La que sigue. Laila. Muy bien, empate. ¿Quién le debe el chocolate a quién? Ya, tía. A las 2. Laila. Muy bien. Laila, noche. La que sigue. Erep. Eres. Muy bien. Eref. La tarde. Para referirnos al atardecer. La que sigue. Boker. Muy bien. Boker. Mañana o amanecer. No, ya. La que sigue. Yam. Yam. Mar. La que sigue. Adam. Off. Of, muy bien. Ave. Aunque realmente no solo son las aves, es cualquier animal que pueda volar. ¿Y las dos últimas? Adam. Muy bien. Adam, el humano. Ish. Muy bien. Ish. Hombre o varón. Perfecto. Entonces, con esas. ¿Sí? Entonces, ya tenemos a posibles sujetos. Por ejemplo, el sujeto podría ser... Sí, Jimé, disculpa. Perdón, es que vi el chat. Entonces, siempre vamos a empezar con el verbo. ¿Sí? Vamos a trabajar entonces con bara. Y el único que puede crear puede ser el eterno. Por eso decimos bara Elohim. Después de decir la acción y a su ejecutante, tiene que aparecer lo que se creó. ¿Qué les gustaría decir que creó? Creó Dios del vocabulario que tenemos. Yam. Muy bien. Oh, ya. Sí.
Yom. Bara Elohim. Yom. ¿Y para quién creó el día? Ahí, de Deyanira, ponemos el le, porque vamos a designar al beneficiario. Bara Elohim Yom, creó Dios. Ajá. Exacto. Ahora, Bara Elohim Yom le Adam. ¿Cómo lo traducirían? A ver, Fernando. Sí. ¿Cómo lo traducirías? Al español. Elohim creó el día para el humano. Ok. Y para el hombre. Ajá, para el humano, para el hombre, más o menos. Bien, pero hay que poner ahí atención a un detallito chiquito. ¿Qué pasaba cuando decíamos que una palabra aparecía en aislamiento? O sea, que no tuviese, por ejemplo, nada aquí. Significa que es un día cualquiera o un día en específico. El amanecer, bueno, los días, ¿no? En general. Exactamente. En esta primera aproximación que hicimos, tenemos la creación de un día en general o de los días en general para una humanidad, para alguien, pero no está definido. Aquí lo que me gustaría que quede bien claro es que como no tenemos artículo, creó Dios un día para una humanidad. No sabemos cuál. Vamos a seguir. Entonces, primera parte es la creación o el hacer o el dar cosas inespecíficas. Vamos a hacer, por ejemplo, con el verbo hacer. A ver, ajá, dime. Repite. ¿Qué dijiste? Jan, ajá. Ahí está, esa me gustó más que la que iba a poner. Ok, Deyanira, ¿cómo traducirías esta nueva oración? Bueno, primero, ¿cómo la lees? Asa, Elohim, Yam, Le. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo lo traduces? El Eterno hizo un mar para él. Se me olvidó el significado de dar. Dag, pez. Para el pez. Y el Eterno hizo para el pez. Y si te das cuenta, tampoco hay artículo. Como arriba. Le solito sería solo para. ¿Creó Dios un día para humano? ¿O hizo el Eterno un mar para un pez? Vamos a hacer otra más.
Tengo dudas con la traducción de la del pez y el humano. Dime. Le es el artículo la o el. No. Le es la partícula para indicar beneficiario. Y significa, puede ser a, para, a, para. En este caso solamente serían esos dos, para indicar a quién o para quién. Ok. ¿Y cuál era el artículo de Yanira? El que yo pensaba que decía ahí, la o el. Es ja. Exacto. Para el pez sería Asa Elohim Yam Hada. A ver otra vez esa última parte. Para que dijera en la traducción para el pez o en lugar de Ledag sería Hadag. No, porque ja es solamente el pez. Ahorita vamos a ver cómo decir para el pez. Ok, gracias. Sí, ahorita, porque justo ahorita también vamos a meter aquí el ja. Vamos a ver la diferencia entre decir, creó Dios un día para una humanidad, hizo Dios un mar para un pez, o ¿quién lee esta? A ver, ¿quién quiere leer? Esta. Natán Elohim Torah Le Ish. Muy bien. Natán Elohim Torah Le Ish. ¿Cómo la traduces? Dio Dios la instrucción. Y recuerda que como no tiene... Una instrucción para Ish era hombre. Muy bien. Para un hombre. Muy bien. Entonces, vean, es diferente vocabulario, pero la misma estructura. Verbo, alguien, algo que es dado, creado o hecho para alguien, pero en los dos casos no estamos diciendo quién en particular o qué en particular. Mucha atención con lo que sigue. La siguiente palabra o el siguiente conector es la palabra que más se repite a lo largo de todo el texto bíblico. De hecho, si quisieran ustedes... ¿Mande? Et, exactamente. Et, si quisieran un número, se vayan para atrás, la palabra et y sus derivados aparecen en todo el texto bíblico aproximadamente unas 2 millones de veces. 2 millones. Significa que cuando ustedes agarren el Tanaj, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y abran en donde ustedes quieran, seguro se van a encontrar con esta palabrita o algunos de sus derivados. Es una palabra muy importante porque tiene una función central en la gramática hebrea. Sin embargo, no se puede o no se suele traducir a las lenguas como el español. Nosotros en español no tenemos, o sí tenemos, pero no somos conscientes
esta partícula. Entonces, ¿cómo la pronunciamos? Como bien nos dijo Jime, se pronuncia et. Et. Y, ¿cómo se las pongo para que sea fácil? Es que no se puede traducir. Realmente esta palabra tiene, como les decía, una función. La función de et es marcar, señalar, hacer evidente a el objeto directo definido de un verbo. ¿Qué es eso? Y regresamos a nuestros ejemplos con los que estábamos trabajando. El verbo bara, el verbo asa y el verbo natán, creó, hizo y dio, tienen en común que son verbos de creación. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hacemos o ejecutamos estas acciones, se generan cosas o las cosas que ya existen sufren alguna modificación. En el caso del verbo bara, es muy clara su naturaleza de verbo creativo, porque antes del verbo crear no existía eso que se creó, obviamente después. Entonces, cuando decimos Dios creó un día, el día es lo creado. El día antes no existía y ahora existe. Dios hizo un mar. El mar antes no existía, ahora existe. Dios dio una instrucción. Aunque la instrucción existía, la naturaleza de la instrucción es diferente. Una instrucción antes de ser dada es diferente a después de ser dada. Entonces, estos verbos siempre tienen un objeto directo, o sea, una cosa creada o afectada. Y el hebreo dice que si generamos, si creamos, si hacemos o si damos algo en particular, entonces tenemos que marcar esa palabra o ese complemento para diferenciarlo del resto. Jime, dime. ¿Cómo sería lo mismo cuando habla de la creación? A ver, otra vez. ¿Por qué? ¿Me escucha? A ver, ajá, ahí. Por favor, intenta otra vez. El va después de... No seas maldita, mándanos el mensaje por WhatsApp. Por favor. Porque se corta mucho por acá. Bueno, en lo que nos pone Jime su duda. Entonces, si lo que quiero expresar es que Dios creó el día, y cuando decimos Hayom, me estoy refiriendo a este día y no otro. Si me estoy refiriendo que Dios hizo este mar y no otro, o que el Eterno nos entregó esta Torah y no otra. Entonces,
Cuando definimos a lo creado, ay, permítanme. Acá. Cuando definimos lo creado con el artículo, aparecerá esta partícula. It. Bara Elohim et hayom le Adam. Dios creó el día, pero este et me está diciendo que es este en particular y no otro. Asa Elohim et hayam. Hizo el Eterno este mar, o Natán Elohim et a Torah. Esta que es la Torah que todos conocemos. Entonces, a eso me refería cuando les decía la importancia que tiene el artículo en el discurso hebreo o en el texto bíblico. Vamos a tener esta partícula que nos permite definir los resultados de los verbos. Cuando no tenemos artículo, entonces no tenemos la partícula de definición. Dios creó un día, Dios creó el día. Hizo el Eterno el mar, dio el Eterno la instrucción. Jimé, no nos pusiste tu pregunta. Bueno, ¿dudas con et? ¿Me recuerdas la traducción de los 3 enunciados con el et? Es, Por favor. la primera sería, creó el Eterno el día, y si quieres ponle entre paréntesis este, y cierra el paréntesis, y ahora también quiero que de una vez, ya que estamos aquí, para definir, le Adam es para un humano. Si cambiamos la vocal le por a, entonces también hacemos específico a la humanidad. Creó el Eterno el día este para la humanidad esta. La segunda sería, hizo el Eterno el mar este que conocemos, y también a le voy a cambiar la vocal. La dag, para el pez este. Fernando, dime. ¿Podría ser una especie de lo que conocemos como? Exactamente. Ajá, esa es la función de et. Et. Exacto. Aunque et no lo traducimos literalmente, tiene esa función pragmática o narrativa de hacer énfasis de que esa cosa es conocida por todos y que es única o que tiene una función en particular. Las oraciones de arriba están
muy al ahí se va, muy en el aire. Es como, Dios creó cualquier día para cualquier humanidad. Dios creó cualquier mar para cualquier pez. Dios creó cualquier instrucción para cualquier hombre. Mientras que abajo, el et enfatiza esta especificidad. Como bien lo decía Fernando. Y en el caso de el beneficiario, vean que cambiamos de la vocal E a la vocal A. Le para cualquiera, la A para alguien conocido previamente. ¿Sí te di la segunda traducción de Yanira? No, tengo una duda, porque el la puede ser el artículo la también. Exacto. Pero como sentido de pertenencia. ¿Por qué razón en lugar de no poner la, se pone ja, Adam? Muy bien. Porque van a ser dos cosas diferentes. Ya te entendí. Si tú tienes nada más ha, Adam, eso es solo la humanidad. Ni estás diciendo o el humano. Estás definiendo la palabra Adam, que antes estaba solita. Adam, un humano cualquiera. Ha-Adam, el humano. Y luego vas a tener le solito. Le Adam para un humano. Le te marca, es preposición de destino beneficiario. Para un humano, la Adam. Para el humano. Ya. Ahorita se los voy a poner también en la otra hojita en el vocabulario. Entonces, le solito. Es para simple. Y el la es para él o para la. Y el ja es para un. No, el ja no tiene, no tiene conector. El ja es solito el puro artículo. Ja es el o la. El o la. Y si la palabra no tiene nada, está solito, ese es el un. Pues es Adam, un hombre. Ha-Adam, el hombre. Le-Adam, para un hombre. La-Adam, para el hombre. ¿Sí, Deyanira? Lo estoy como tratando de entender. Yo supongo que con los ejercicios va a ir quedándome mucho más claro. Muchas gracias. Entonces, qué bueno que me dices para justo diseñar o pensar un ejercicio donde sí quede claro cuando es conector y cuando es artículo solamente. Entonces, el ja solo es artículo. El a los las
y le si es partícula de beneficiario. Entonces, vean, voy a anotar aquí. Y aquí teníamos entonces et, que es la partícula de objeto, porque es la que señala lo creado o lo hecho o lo dado en particular. Luego, Fernando, dime. Una duda, ¿a los verbos también se les puede poner partículas como ja, para, y eso? Como si fuera algo creado o lo creado. Sí, pero van a tener sus propias partículas. Todas estas partículas que ahorita estamos checando solo van a funcionar con sustantivos, con los nombres de cosas, de entes. Los prefijos o modificadores o partículas de verbos van a venir, no están tan lejos, en la tercera lectura simplificada. Ahorita estamos preparando la primera. Entonces, sí tienen, pero no son estos, ¿eh? Ok, gracias. De nada. Entonces, ahí está. La partícula ja, entonces, es artículo. Ponerlo. Ajá. Es artículo y lo traducimos como el o la. La luz, el hombre, la mujer, la noche. Y tendríamos entonces aquí le, para o la. Para el, para luz, para las, para la. Le, la. Le, para, y la, para él o para la. Y vamos a poner un rojito. Ok, entonces, vean. Vamos a practicar. Primero, todas estas palabritas que están de este lado son las que nos vamos a tener que aprender bien. Ahí está, se ven todas. Entonces, a ver, ¿cómo diríamos? Una luz es para un día. Eso lo diríamos de la siguiente manera. Cuando ustedes en español quieran decir una, entonces, recuerden, no decimos nada. Simplemente es luz. Esto no se traduce nunca al hebreo. Ni tampoco se traduce el verbo ser o estar. Ni tampoco un. Entonces, la frase quedaría or. ¿Cómo decimos para? Destino. Le. Y día, yom. Entonces, la frase sencillita en español, una luz es para un día, sería or
Leyon. Or leyon. Vamos a poner 3. ¿Quién hace la primera? ¿Quién podría decirme cómo decimos una tarde es para un hombre? Y Erev leish. muy bien, exactamente. Erev leish. Y ahora, una mujer es para un hombre. Mujeres Isha, Muy bien. Shaleish. Perfecto, muy bien. Ahí está, mira, muy bien. Isha leish. Ahora, vean, voy a cambiar y esto lo voy a hacer definido. Vamos a decir, la luz es para el día, la tarde es para el hombre, la mujer es para el hombre. Perdón por el ejemplo machista. Entonces, voy a dejar ahí la original. Si or leyón es una luz para un día, a, artículo, a larga, porque por empieza con gutural. Ja, or. La yom. Agregamos ja, el día, y le cambió por la. Para solito, para el. La yom. Ja, ja por la yom. ¿Cómo quedaría entonces? ¿La tarde es para el hombre? Sería Ja Erev, Muy bien. la Ish. Exactamente, muy bien. Ya con este ejemplo quedó más claro, ¿verdad, de Yanira? Sí, gracias. Ah, ok, bien. Ok, y la tercera, ¿la mujer es para el hombre? Ja Isha, la Ish. Exactamente. Ja. Ha isha, la ish. Bien.
Em, y- bueno, de todas formas, queda en el video. Cuando en el video lleguemos a esta partecita, ya le ponen pausita y copian los ejemplos. Entonces, ahí está. Vamos entonces a recapitular con los verbos. Vamos a poner, por ejemplo, Fernando, ¿andas por ahí? Sí. A ver, lee esta pareja. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Cómo la explicarías? ¿De cuál a cuál? ¿Las dos? Sería Primero en hebreo y luego en español. Cará. A. Bará, perdón. Ujú. Bará. Elohim. Ujú. Bará, Elohim, creo. Bará, Elohim. Or. Muy bien. Le. Muy bien. Le. Yom. Muy bien. ¿Cómo lo traduces? Creó Elohim. Luz. Ujú. Día. ¿Y cómo traducimos esta? Bien, casi ya lo tienes. Le. Ajá. Le era solamente para. Para el día. ¿No? Ujú. ¿Para el día o para un día? Para un día. Muy bien. ¿Y la de abajo? Sería Bará, Elohim, Ujú. Et. Ujú. Et. Ay, se me va. Ja. Ese se me perdió. Ahí. Ah, ya. Or. Muy bien. La. Ujú. Yom. Muy bien. ¿Cómo lo traduces? Creó Elohim lo que conocemos como día, O lo que conocemos como luz para el día. Muy bien. Ok, sí, así como tú lo hiciste, me gustó porque ya estás incluyendo la interpretación. Esa interpretación a veces al español es muy difícil que la veamos en las traducciones. Entonces, vean que hay una diferencia, a veces no es tan evidente para nosotros como hablantes de español, entre la primera y la segunda. ¿Cuál es la diferencia? Es la especificidad. Esto que Fernando parafrasea como lo que conocemos. Mientras que arriba es, creó el Eterno luz en general para alumbrar el día en general. Abajo es esta luz que utilizamos para trabajar, esta luz que utilizamos para iluminarnos, destinada al día, ¿no? A estos días que contamos con
relojes o a estos días que llamamos lunes, martes, miércoles, jueves. Esa sería la diferencia. Entonces, ahí sí vamos a tener que hacer como un esfuercito chiquito de separar esta dimensión que normalmente nosotros en español no distinguimos de lo específico y lo inespecífico. Voy a poner un ejemplo más, y creo que les va a quedar más claro, en especial a las niñas, a ustedes mujeres. ¿Cuál creen que sería la diferencia entre la siguiente en esta oración? Angélica, ayúdanos a leer, por favor. Natán, Elohim, Isha, Le, Adam. ¿Y la de abajo? Natán, Elohim, Et, Haisha, La, Adam. Muy bien. ¿Quién puede o quién quiere explicar cuál es la diferencia que hay entre una y otra? El et y que después del et hay un ja. Ajá, muy bien. Y a nivel de significado, ¿en qué se diferencia la primera de la segunda? Sí. Bien, la de arriba sería, vio el Eterno una mujer de muchas para el humano. La mujer. Es como a Eva, ya refiriéndose a una mujer a especial, en específico. ¿Esa cuál sería? ¿La primera o la segunda? La segunda específico. Exactamente. Este Etaisha se referiría a la mujer en particular, a Eva. Sí. Si no hay un et y no hay un a, si hablamos de monogamia, poligamia, ¿cuál de las dos oraciones legitima la monogamia y cuál legitima la monogamia? La primera sería como más a la poligamia porque es una mujer cualquiera. Y la segunda monogamia porque es a una mujer en específico. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ahí la importancia de este tipo de conectores a la hora de traducir, a la hora de interpretar, porque muchas veces se lo han saltado y entonces en lugar de apuntar hacia una idea en particular plasmada en el texto original, si esa característica no existe en el idioma en el que se está traduciendo, no pasa, digamos, directo. Se tiene que hacer como este análisis que nosotros estamos haciendo.
Les voy a buscar, ¿dónde estaba? Ah, no, sí, viene en la tercera. Lo vamos a revisar justo de por qué debemos ser monogámicos y no poligámicos, aunque los patriarcas fueron muy polígamos, y el argumento está en un tema de estos, de exactitud gramatical, de por qué es tener a la mujer y no a una mujer de muchas. Esta frase de aquí arribita no solo hace referencia a Dios le dio una, cualquiera, sino le dio una de muchas. Mientras que el etja hace referencia a una en particular y nada más. Entonces, Entendí mejor. ¿mandé? Yo entendí mejor porque con el ejemplo de ayer que puso el de creó el Eterno la tierra, ya vi que es Exactamente, entonces de hecho a eso voy. Vamos a abrir. Entonces, les voy a mandar esta tablita. Por favor, estudiense bien y les voy a poner unos ejemplitos como los que hicimos ahorita para que hagan permutaciones y saquen oraciones nuevas. Entonces, estudiarse bien estas palabritas. Vean, ya se las mando con fonética, traducción y su forma hebrea. Los verbos solamente los que están en negritas y también solo los conectores que trabajamos hoy. Y vamos a este panel. Ahí está. Entonces, ¿ven mi pantalla? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todos ven la Torá? sí, por favor. Ok, perfecto. Entonces, ya podríamos leer Bereshit Aleph Aleph, Génesis 1, primer capítulo de Génesis, versículo 1. Fernando, te concedo el honor. Changos. A ver. ¡Vamos! Bueno, este es como el número de versículo. ¿Uno? Ah, Ok. Bereshit. muy bien. Bara. Halim. Elohim, perdón. Ajá. Elohim. Muy bien. Et. Hashamim. Es Hashamim. Et Hashamayim. 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 Leat. Leet. Beet, perdón. Haare. Haaretz. Muy bien. Haaretz. Muy bien, entonces, ahí está. Muy bien. Detallitos, pero bien, Fernando. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz. Bereshit, en principio, o en el principio, me gusta más la traducción, en el principio de Dios, porque no es cualquier principio, es el principio de su creación.
y con mayúsculas. En principio de Dios, bara. Creó, porque creó desde su voluntad. ¿Quién? El Eterno. Ha-Shamayim. Vean que aquí este et no se traduce al español, porque no tenemos. Pero este et, recordemos, es lo que señala a los cielos como algo creado y que conocemos. Es como si dijésemos, creó el Eterno los cielos, estos que conocemos, estos que vemos, los de esta creación. De y et, otra vez, señala lo creado. De et haaretz. Y la tierra, esta tierra en la que vivimos. Vamos a ponerle un marquito. Ahí está, nuestro primer versículo leído, traducido y, bueno, más o menos analizado. Después vamos a hacer el análisis, un análisis un poquito más profundo. Y sí, ya. Muy bien. ¿Dudas? No. ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Perfecto. Pues con eso terminamos. Entonces, les voy a mandar su tablita para que estudien sus palabras, sus verbos y un par de ejercicios para que practiquen la formación tanto de frases, de definir, y los verbos puedan utilizarlos cuando generan objetos directos específicos con et y cuando generan objetos directos inespecíficos, sin artículo y sin et. Profesor, Dime. ¿hay posibilidad que me mande este texto pero sin las vocales? Ah, claro. ¿La Torah? Sí. Sí, te lo mando así sin vocales. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Está fuerte, Jimena. Está. Está fuerte. Yo no me animo todavía sin vocales. ¿Qué tal si hay maldiciones, no? ¿Cómo? Esperemos que nos vamos a confiar en que se va a estar bien. Muy bien. Al rato se me aparece algo extraño por acá, por andar leyendo sin vocales, ¿para qué quiero? Voy a mandar a traer algo que no. No. Ok, pues nos vemos entonces el miércoles. Vámonos a cenar. Descansen. Gracias, prof. Chao, gracias, Gracias, provecho. prof. Shalom, Laila. Buenas noches. Bye, bye.